Recording in progress. Listo, ya empezó la grabación. Entonces les doy un cordial saludo a todos, chicos. Estamos en Estadística 1 y estamos haciendo un complemento a lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior ya todos terminaron de poblar la tabla de frecuencias, que es lo que estamos mostrando aquí. Y ahorita vamos a proceder a calcular, ¿sí?, la desviación media, que aquí la tenemos. Aquí tenemos la fórmula de la desviación media y dependiendo de los resultados de la tabla de frecuencias, en el numerador va este valor y en el denominador va este otro valor. Se hace el cociente, la división y nos da 26.5. Y vamos a calcular la varianza. Hay dos maneras de calcular la varianza, con dos fórmulas, aunque la varianza es solo una. Entonces, vamos a ver la primera. La primera consiste en hacer también un cociente, o sea, una división, donde en el numerador que va la suma de esta columna, de la columna FI por X menos la media al cuadrado. Si ustedes observan con mucha atención, es esta columna, ¿sí? X menos la media al cuadrado por FI, esta columna. La sumatoria de esta columna, o sea, como que dice este número. Ese número, porque ese número es la suma de la columna. Ese es el número que tenemos que poner en el numerador. Lo que tenemos que poner en el denominador es n. ¿Y cuánto es n? 247. Entonces, y pues vamos a mirar cuánto nos da ese resultado. Colabórenme, por favor, para que estemos seguros que nos está quedando bien. No quiero de pronto que tengamos un error. Entonces, valídenlo, por favor, ustedes también ahí en sus casas, en sus calculadoras. Profe, me dio lo mismo. No coloco el resto porque después de ese siguen unos decimales que particularmente son un 0, después un 2, un 2, un 1, o sea que queda muy bien dejarlo aproximado hasta ahí, hasta 95. Entonces aquí tenemos la varianza 1, ¿sí? La varianza 1. Vuelvo a repetir, no se tratan de dos varianzas. Le digo el 1 y el 2 porque estamos usando una fórmula u otra fórmula. En ese sentido, más no es que sean dos varianzas distintas porque no lo son. No son dos varianzas diferentes. La misma varianza, solo que dos maneras de llegar a al mismo resultado. Bueno, vamos a resolver la varianza 2. De la varianza 2, si ustedes observan con atención, es una resta. ¿Sí? Eso es una diferencia. Entonces vamos a calcular el primero de los dos elementos, el del lado izquierdo. El del lado izquierdo es una división, es un cociente. ¿Y qué hay en el numerador? En el numerador está la suma de esta columna, de la columna FI por XI a la 2. FI por XI a la 2. Si ustedes observan, es esta columna que está más a la derecha. Esta. FI por XI a la 2, esta columna. Entonces la suma de estos elementos, de esta columna, da este número de aquí. Y ese es el número que entonces necesitamos colocar en el numerador, porque es la sumatoria de esta columna. FI por X a la 2. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a colocar ese resultado aquí en el numerador. Entonces, permítanme un momentico.
Y en el denominador n, la cantidad de datos que es 2,47. Listo. Y eso, si ustedes observan, menos la media elevada a la 2. Pero la media ya la tenemos. La media es esta, muchachos. Ya. Esta es la media, ya la tenemos calculada desde hace rato. Entonces, menos esa media elevada a la 2. Menos esta media elevada a la 2. Bueno, entonces, vamos a ver entonces cuánto nos da la calculadora al hacer esas operaciones, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. Colaboren ustedes también haciéndolas, por favor, allá en sus calculadoras. 1.116.892.46 dividido entre 247. Y el resultado de eso menos 59.6898, otra vez, 54.25.101 al cuadrado. A mí me está dando 958.95. A mí no me dio eso, pero lo voy a volver a hacer porque no sé qué pasa. Ok. Valídenlo, por favor, ustedes allá, en sus casas, en sus calculadoras. Profe, a mí sí me da eso. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, perfecto.
Profe, a mí también me dio eso. Ah, bueno, perfecto. Listo. Entonces, ya podamos constatar de que efectivamente son dos fórmulas diferentes, dos maneras distintas de llegar al mismo resultado. Listo, al cálculo de la varianza. Eso nos dice pues, que nuestros cálculos con nuestro proceso acá en la tabla de frecuencias pues, está bien hecho. Sí, hemos llegado a resultados correctos. Listo, muy bien. Entonces, ya habiendo hecho entonces la varianza, vamos a proceder a calcular la desviación estándar. La desviación estándar. Y la desviación estándar básicamente está determinada por la raíz de la varianza, sencillamente. Eso es todo. Listo. Entonces la desviación estándar, que es omega, la letra griega omega, es igual a la raíz cuadrada de la varianza. La varianza ya la tenemos, la varianza es este valor. ¿Sí? Entonces, pues hombre, es tan sencillo como entrar a hacer el cálculo de la raíz cuadrada de ese valor. Esto sería la raíz cuadrada de ese valor. 158.95. La raíz de eso sería 30.9669.178.3178. Creo que más o menos así. 669.
7, 8. Si nosotros quisiéramos aproximar este número, una buena aproximación sería decir 30.9667, por ejemplo, allí. Esa sería una buena aproximación. Entonces, ahí tendríamos ya el resultado. Profe, Sí, sería adelante. 967. 967, sí, correcto. Así, correcto. Ah, es correcto, así es. Pues ahí tenemos la desviación estándar, la forma de calcular la desviación estándar. ¿Listo? Después de ese, que es muy sencillo, no hay una raíz cuadrada, ya podríamos calcular otro, que es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación se denota con la letra V, V mayúscula. Entonces, la fórmula es la que ustedes están observando aquí. Entonces, pues es muy sencillo porque es simplemente 100 multiplicado por una división, ¿sí? Un cociente. Entonces, pues vamos a calcular allí el cociente. Acá el cociente es, el numerador es la desviación estándar. Y la desviación estándar, voy a tomarla no aproximada, sino con todos los decimales para que me quede más exacto. Entonces sería la desviación aquí en el numerador y aquí en el denominador la media. Pero la media ya la tenemos nosotros, por acá la calculamos hace un ratito. Profe, abajo, 59. Esta. Sí, ya, muchas gracias. Muchas gracias. Esta. Vamos a calcular aquí, esta es la media, que es la que colocaremos acá en el denominador. Ok, entonces el resultado de esto sería, ayúdenme en las calculadoras, también a ver cuánto les da, 100 multiplicado por 30.9691, 3178, y eso dividido entre 59.7898, 54, 25, 101. O sea, que nos dan 51.87, 97, 79, 75, 128. Ok, ese sería nuestro coeficiente de variación. Entonces, como ustedes pueden observar, chicos, los cálculos son muy sencillos, ¿sí? Son básicamente divisiones. Y en algún momento una raíz cuadrada. O sea que, ¿dónde está el chiste de todo ese ejercicio? ¿Dónde está el quick? En hacer bien la tabla de frecuencia. Si uno hace bien la tabla de frecuencia, los valores del resultante le van a quedar buenos. Pero si uno se equivoca en la tabla de frecuencia, sí, grave. Porque ahí comienza a darles todos los resultados malos.
Entonces ahí es donde está digamos que el quid del asunto. Hay que tener mucho cuidado en hacer la tabla de frecuencia muy bien hecha, de manera pausada y sin errores. Básicamente ese es eh, la clave. Bueno, chicos. ¿Profe, una pregunta? Bien, adelante. Yo no voy a Felipe, tocó hacer llamada porque la cámara lo corta mucho. Tengo una duda, por ejemplo, allí donde abajo que da el resultado en el coeficiente en el último que se hizo, hay 1, 0 punto y pues digamos que se repite. Perdón, 100 por, o sea, si la fórmula siempre es la misma, no va a cambiar. 100 por esos valores, o sea, por esa, sí, o sea, siempre va a ser 100, siempre va a ser 100, no va a cambiar el 100. Sí, siempre hace así. Ok, profe, vale, perfecto. Ok. Muy bien. Entonces, ¿cómo van hasta aquí? ¿Cómo se van sintiendo hasta aquí, chicos? ¿Qué inquietudes tienen? ¿Qué preguntas tienen hasta aquí, hasta esta parte? Profe, generalmente esos datos, todo eso que estamos haciendo lo hace a unos datos o no, o a veces lo aplico, a veces no lo aplico. No, no entendí la pregunta, ¿cómo así? Pero, profe, eso nos de unos datos, ¿no? Y le estamos haciendo un procedimiento. ¿Siempre se hace así? Sí, O digamos, usted diga, bueno, necesito tal cosa, entonces voy a aplicar tal fórmula. No, siempre es todo esto lo hacemos a un solo, a sí, los sí, datos. siempre. Sí, sí, sí. Es el proceso completo, sí. Bueno, entonces vamos ahorita a ver otros cálculos importantes eh, que también requerimos tener en cuenta. Eh, ya les voy a colocar en pantalla, regálame un instante. Bueno, entonces vamos a mirar cómo se calculan unas variables también muy importantes como es la mediana, como es la moda y como son los eh, cuantiles. Regálame un instante, ya voy a ubicar aquí la imagen para ver.
Uy, ¿quién se desconectó? Más o menos en el examen yo les voy a colocar algo como esto. Entonces ustedes van a llenar aquí los resultados. Entonces, por ahorita ya tenemos varios de estos calculados. Ya tenemos calculado quién es N. Que N no es nada más ni nada menos que el número de datos. Y el número de datos todo el tiempo lo estuvimos diciendo que era 247. La desviación media también ya la calculamos. Era 26.5. La media aritmética ya la calculamos también, era este número de acá. La varianza ya la calculamos también, era este número. Nueve 58.95. Listo. La desviación estándar ya la calculamos, era 30.967. Ok, listo. Bueno, ahorita vamos a mirar esta X que tiene como ese monito, como la ñ arriba, se le denomina la mediana. ¿Listo? A este se le denomina la mediana. Y a este otro se le denomina la moda. Digamos y moda. Entonces, permítanme, yo voy a colocar más vale el paréntesis primero. Se nos va. La mediana y la moda. Bueno, ese también ya lo tenemos, ¿no? Es el coeficiente de variación. Y ese teníamos que era 51.87 y 87, 96, 79, 75, 128. Hace falta aquí calcular entonces la mediana en este cuadro y calcular la moda. Sí, son los dos valores que se requieren calcular aquí en este cuadro. Entonces, ¿cómo calcular entonces la mediana y cómo calcular la moda? Entonces vamos a ver, cómo calcular. Entonces, vamos con la primera, con la mediana. De la mediana. Regálenme un instante, chicos, por favor. Listo, chicos. Entonces vamos a dar la explicación de cómo se hace el cálculo de la mediana. Bueno, entonces la manera de calcular la mediana, digamos que tiene dos situaciones. ¿Sí? La primera situación es si el número de datos es par. Y la otra situación es si el número de datos es impar.
Esas son las dos situaciones que se pueden presentar. Y cada una tiene su detalle, digámoslo así, su manera de hacer el cálculo. Y la mediana, entonces, como les decíamos hace un momentico, se denota con esa X, como con ese moñito arriba. Mediana. Listo, entonces vamos a hacer el cálculo, a aprender a calcular la mediana. Primero, para el caso de una situación donde haya cantidad par de datos. Entonces voy a hacerlo, bueno, cantidad par y cantidad impar. Voy a calcularlo primero para cantidad impar y después para una cantidad par. Vamos a arrancar con la impar. Entonces, para la impar voy a valerme de un cuadrito que voy a hacer con una cantidad impar. Voy a hacer, por ejemplo, no sé, 7 datos o algo así, poquitos datos. Listo, 7 datos. Entonces, digamos, por decir algo, los datos deben estar ordenados, ¿no? Entonces, supongamos que los datos son, por decir algo, no sé, 9, después 11, después 12, después 25, después 27, después 40 y después 50. Por decir algo, supongamos que esos fueran los datos. Entonces, voy a escribir abajo la posición de cada dato. Este es el primer dato, este es el segundo dato, este es el tercer dato, el cuarto dato, el quinto dato, el sexto dato y el séptimo dato. ¿Listo? Esa es la posición de cada dato, más no es el dato. ¿Ya? Entonces, si yo les dijera a ustedes, el primer dato, ¿sí? El dato que está en la posición número 1, entonces yo voy a escribirlo de la siguiente manera, voy a escribirlo así. Dato, y aquí la posición. Dato de la posición 2, o sea, que está en segundo lugar. ¿Qué dato sería ese, muchachos? El 11. Eso, correcto, sería el 11. Así es. Y si yo les dijera el dato del que está en la posición sexta, entonces, ¿cuál sería ese? 40. 40. Posición sexta. 40. ¿Sí? ¿Está claro para todos? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bien. ¿Qué significa la mediana? La mediana significa el dato que está en el medio de los demás datos. O sea, quiere decir que al lado izquierdo de él hay la misma cantidad de datos que al lado derecho. En este caso, el dato que está justo en el centro en cuanto a posición sería el cuarto dato. Profe, pero es cierto que los datos deben estar organizados en orden. O sea, Para de... estadística, para hacer cualquier proceso en estadística, todo tiene que estar ordenado previamente. Es una restricción, es una obligación tener todo ordenado previamente. ¿Listo? O sea, la respuesta es sí, correcto, hay que tener ordenado. Sino que más que decirle sí, es que siempre tiene que ser así. ¿Listo? Lo coloqué de color verde. Entonces, ¿cuántos datos hay a la izquierda de ese dato, muchachos? 3. Muy bien. ¿Y cuántos datos hay a la derecha de ese dato? 3 también. 3 también. ¿Sí? Eso es la mediana. La mediana es un valor, ¿sí? Muy particular. Y es que ese valor tiene la particularidad que divide todo el conjunto de datos en dos grupos iguales. O sea, a la izquierda hay la misma cantidad de elementos que a la derecha. ¿Listo? Entonces él está en una posición tal donde a cada lado hay la misma cantidad de elementos. Esa es la mediana.
Pues es el dato que está como en el medio de los demás datos. En cuanto a posición, no en cuanto a tamaño o valor, ¿de acuerdo? No en cuanto al valor del dato, no, sino en cuanto a la posición de los datos una vez estén ordenados. Eso sí es una restricción pues básica, tienen que estar siempre ordenados. ¿Hasta ahí vamos entendiendo, chicos? Sí, profe. Esa es la manera de hacer el cálculo. La manera de hacer el cálculo es la siguiente. Eh, Es así. Uno tiene la cantidad de datos, es n es la cantidad de datos, ¿sí? Entonces uno va a hacer lo siguiente, uno va a coger y va a calcular, permítanme un momento, yo les digo aquí cómo es. Listo. Es la cantidad de datos que tenemos más 1 y eso dividido entre 2. ¿Listo? El dato que esté en esa posición, ese es la media, la mediana. Esta es la mediana. Esta es la mediana para cantidad par de datos. Es esta. Es el dato que está en la posición n más 1 sobre 2. ¿Listo? Ese es. Para nuestro caso particular, ya en el ejemplo que estamos haciendo ahorita, ¿sí? ¿Cuánto es n? 247. 247. 247 sería n. O sea que tengo que reemplazar el n por 247. Listo, muy bien. Y entonces, haciendo la fórmula, tendría yo que en el numerador tengo 248. ¿Estamos de acuerdo? Y 248, muchachos, dividido entre 2, me da ¿cuánto, muchachos? 124. 124. Correcto. ¿Y cuál es el dato que está en la posición 124? Bueno, yo no lo tengo aquí porque aquí no tengo los datos. Miren ustedes allá, por favor. ¿Cuál es el dato que está en la posición 124? Sí, 58,6. entonces, 58,6 es la mediana para... Ah, bueno, perdón, venga, yo miro algo. Nosotros tenemos 247 cantidad impar. Aquí me equivoqué. Aquí, cantidad impar de datos. Listo. Nuestro ejercicio es un ejercicio que tiene cantidad impar de datos. Sí, o sea que nuestro ejercicio se hace tal cual con esta fórmula que está aquí. Y es lo que acabamos justamente de hacer. O sea que nuestra mediana es 58,6. Quiere decir que cuando yo me paro en el 58,6, a la izquierda, yo me paro en el dato que está en la posición 124. 124, ¿sí? Entonces, a la izquierda y a la derecha hay la misma cantidad de datos.
Profe, ¿cómo sé cuándo tengo que aplicar la mediana impar o la mediana par? ¿O tengo que aplicar las dos a un mismo cuadro? No, depende de la cantidad de datos. O sea que si mi cantidad de datos es impar, entonces yo aplico la mediana impar. Ah, ok, Si entiendo. su cantidad de datos es cantidad par, entonces calcula la mediana por la fórmula de la cantidad par. Depende la cantidad de datos, aplica la que le corresponda. Listo, profe, Y gracias. acabamos de aprender cómo es el proceso para la cantidad impar de datos. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Qué preguntas hay en Bueno, cuanto a para la repetir la manera? última parte, dice Felipe que no entendió. ¿Qué no entendió para explicarlo? Lo último, profe, de la mediana. Ahí cuando se hace, o sea, sí, ya entendí que el n más 1 es igual a 248, pues dividido 2. Pero no sé cómo, o sea, es 124, ¿cómo se convirtió en 58.6? No sé cómo se pasó de 124 a 58.6. ¿Cómo se hace esa parte, profe? No. Ok. Vamos y miramos cuál es el dato que está en la posición 124. En la posición 124 aquí. En la posición 124 está el dato 58.6. Ya, profe, claro, ya entendí. No sabía qué cuadro estaba mirando, pensé que era el que habíamos hecho. El cuadro donde están todos los datos, la población. Ya, profe, ya, así ya, así ya. Ok. Listo. Ahorita, muchachos, vamos a hacer el cálculo para un ejercicio en el que haya cantidad par de datos. Cantidad par de datos. Entonces, vamos a insertar aquí una tablita. Que tenga, digamos, 8 datos. Supongamos aquí tenemos el dato 15, el dato 16, aquí el dato 32, el dato 40, el dato 90, el dato 92, y el dato 104 y el dato 120. Y abajo voy a escribir las posiciones de cada uno. Este es el primer dato, este es el segundo dato, este es el tercer dato, este es el cuarto dato, este es el quinto, este es el sexto, este es el séptimo, este es el octavo dato. Ok, entonces resulta que aquí pasa algo muy particular. Y es que cuando tenemos cantidad impar de datos, tenemos un dato que justo está en la mitad. Pero cuando tenemos cantidad par de datos, resulta que la mitad no es un dato, sino que la mitad está entre dos datos. O sea, en otras palabras, 1, 2, 3, 4. Aquí donde está esta rayita, la rayita entre el 40 y el 90, permítanme, yo esa rayita voy a tratar de repintarla fuerte para hacerla muy notoria. Permítanme un momento, yo voy a hacerla bien, bien notoria.
Listo. Allí acabo de pintar una rayita negra muy repintadita, muy gruesa, esta de aquí. Y a la izquierda de esa rayita hay 4 datos y a la derecha de esa rayita hay 4 datos. O sea, cumple como con el requisito de la mediana. ¿Sí? Que al lado izquierdo y al lado derecho quedan 2 grupos, 2 conjuntos con la misma cantidad de datos. Pero resulta que allí no hay ningún dato. A diferencia de cuando teníamos cantidad impar, que teníamos un dato como tal que estaba en la mitad. Aquí ya no. Como no tenemos ningún dato, tenemos que crear ese dato ficticio. Y la estadística lo hace calculando el promedio de estos dos. El promedio de estos dos. Entonces, estos dos, voy a pintarlos de verde. Como arribita también pintamos de verde eso. Para decirles que aquí vamos a sacar el promedio entre 40 y 90. Eso nos va a dar un dato que no existe, pero que es el dato que se va a considerar como la mediana, porque a la izquierda de ese valor van a ver la misma cantidad de valores que a la derecha de ese valor. Solo que ese valor es un valor ficticio, o sea, no es un dato como tal, pero cumple con lo que se requiere. Entonces, ¿cómo se calcula? Se calcula de la siguiente manera. Listo, chicos, ahí está la formulita. Entonces vamos a entender la fórmula aplicada a este ejercicio que me inventé aquí, a este cuadrito que está aquí pequeñito. Entonces, en este cuadrito que está aquí, ¿cuánto es n, muchachos? 8. 8, porque en ese tenemos 8 datos. Muy bien. Entonces, si vamos a aplicar la formulita para ese que está allí, entonces tendríamos que decir lo siguiente. Tenemos que decir, hombre, n es 8. N es 8, entonces va a reemplazar la n por 8. Listo. Entonces ya acabo de reemplazar la n por 8 y vamos a ir como resolviendo, pues a ver a qué vamos llegando. Entonces, 8 sobre 2, 4. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí 8 sobre 2, 4. Y 4 más 1, 5. ¿Cuál es el dato que está en la posición cuarto y el dato que está en la posición 5?
El 40 y el 90. El dato que está en la posición 4 es el que 40, Sí, es el señor. 40, y el dato que está en la posición 5 es el 90. 90. Entonces ahí tenemos exactamente, entonces tenemos que el dato de la posición 4 es 90, es 40 y el dato de la posición 5 es 90. ¿Listo? Ahí lo tenemos claramente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita a continuación? Pues vamos a resolver esa suma. ¿Sí? Entonces, en esa suma, ¿qué tenemos? Profe, ¿y el más 1? El más 1 ya está. El más 1 es 8 sobre 2, ¿cuánto es? Ah, ok, más. Ah, ya listo. 4. ¿Y más 1? 5. ¿De acuerdo? Ya, ya, ya. Sí, señor. Entonces, por eso está ahí con el 5. Y 40 más 90, entonces, ¿cuánto es? 130. Listo, exacto, 130. Muy bien. Y ahorita, entonces, ese 130, pues habría que hacer la división entre 2. ¿Y cuánto sería entonces 130 dividido entre 2, chicos? ¿65, correcto? 65. Es correcto. Entonces, para este ejemplito que está aquí, sí, la mediana sería 65. Y 65 tiene sentido, porque si ustedes observan, 65 es un número que está entre 40 y 90, ¿estamos de acuerdo? O sea que a la izquierda de ese 65 hay 4 números y a la derecha de ese 65 hay 4 números también. O sea, es la mediana porque está en una posición donde a la izquierda hay la misma cantidad de elementos que a la derecha. ¿Listo? De hecho, es el punto medio entre 40 y 90. Es el valorcito en el centro entre 40 y 90. ¿Ya? Aquí nosotros hicimos el ejercicio para el que estamos desarrollando allá, pero yo quisiera que también lo hiciéramos para este chiquitico de aquí, o sea, para el que me inventé aquí en el cuadrito. ¿Les parece bien? Sí, profe. Entonces, para el que nos inventamos aquí, este pequeñito, ¿cómo sería entonces el reemplazo ahí de los valores? ¿Cuánto es n, chicos? 7. Es correcto, muy bien, es 7. Y entonces, esto entonces me daría 7 más 1 sería 8, ¿estamos de acuerdo? Sí. Es correcto, 8. Y estaríamos hablando de 8 dividido entre 2, 4, ¿estamos de acuerdo? 4. Sí, 4. profe. Eso, 4. ¿Y cuál es el dato que está en la posición 4? 25. 25. Exacto. O sea que para este ejercicio pequeñito que me inventé, la mediana es 25, pero justo porque es el dato que está en la mitad, porque hay cantidad impar de datos. Pero para el caso de acá es distinto, porque para el caso de acá tenemos cantidad par de datos, o sea, no hay un dato en el centro. O sea, que tengo que promediar los dos que están como en la mitad para que me dé un dato que está en el punto medio de ellos, que en este caso fue 65. Y esa sería entonces la mediana para este tipo de ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo depende de cuántos datos tenga la población, si es Sí, par profe. o si es impar. Pero aquí ya hicimos ambos casos. O sea, cómo se desarrolla por ambos lados, tanto para par como para impar. ¿Qué preguntas tenemos hasta allí, chicos? ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Bueno, entonces para el ejercicio que estamos haciendo es 58.6. Entonces la mediana es aquí de 58.6. Y ahí viene la moda. La moda. Entonces vamos a mirar cuál es la moda. ¿Listo? Vamos a calcular entonces aquí la moda. La moda, muy bien. Listo. La moda, entonces, utiliza este simbolito, la X, no con un, no como con lo que lleva la ñ, sino con un gorrito. Este es el símbolo de la moda. Listo, la moda. Ok. Entonces,
Para calcular la moda, ¿qué hay que hacer? La moda es el dato que más se repite, el más común, el que más veces está. Entonces, para eso, yo me voy a la tabla de frecuencias y yo miro cuál es el que se repite más veces. Esta columna se llama columna, ¿cómo se llama esta columna, chicos? ¿Frecuencia Ah, sí, pero es un tipo de frecuencia específica. absoluta? Eso, se llama frecuencia absoluta, correcto. Entonces yo voy a la frecuencia absoluta y miro cuál es el valor mayor. ¿Cuál es el valor mayor que está aquí? 42. 42 es el valor mayor. ¿Listo? O sea que el dato que más se repite es el 58.6. Porque se repite La mediana 42 también era veces. esa. ¿Cómo? Que casualmente la mediana era esa también. Casualmente, pero no tiene por qué dar así, ¿no? En este caso fue una casualidad. Pero no es, o sea, no tiene por qué dar así. A veces puede que sí, pero pues muchas otras puede que no. En este caso coincidió, pero no se vaya digamos, a meter en la cabeza que tienen que coincidir. No. De hecho, la mayoría de las veces no coinciden. Son más las veces que no coinciden, mejor dicho. Pero en este sí, en este casualmente coincidió. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Observar la frecuencia absoluta, mirar en la frecuencia absoluta cuál es el valor más grande, el mayor. En este caso es 42. Quiere decir que el dato 58.6 se repite 42 veces, es el que más se repite de todos. Por lo tanto, 58.6 será la moda. .6 es la moda. Voy a narrar aquí lo que hacemos. Observamos la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es F sub I. F sub I, la frecuencia absoluta, y extraemos el mayor valor. Y extraemos el mayor valor. Verificando a qué dato corresponde. Y ese dato es la moda. Y ese dato es la moda. Así es como lo calculamos. Nos pusimos a mirar entonces la frecuencia absoluta, miramos todos estos valores de aquí, identificamos cuál era el mayor, era de 42, y miramos a qué dato corresponde. Corresponde al dato 58.6. Entonces 58.6, esa es la frecuencia que más se repite. Que en este caso, la frecuencia que más se repite se denomina moda. O sea, esa es la moda. Así se calcula entonces la moda. Bueno, ¿qué pregunta tenemos hasta allí, chicos? ¿Qué inquietud tenemos hasta allí? ¿Cómo vamos con eso? Yo tenía una pregunta, pero no sobre el tema porque todos los temas me quedaron muy claros. Sino Entonces que no importa, adelante, no importa que no te haga. iba a preguntar que estas procesos, se me fue la palabra, ¿en qué momento los podemos aplicar? Digamos que si yo voy a hacer una investigación, estoy en mercadeo, si yo voy a hacer una investigación de mercadeo, esto me sirve. Yo sé que la tabla me sirve, pero no sé hasta qué punto me sirve y cómo los puedo relacionar con el tema. ¿Sí me hago entender, profe? Sí, claro. Lo que pasa es que nosotros estamos en este momento en Estadística 1, estamos aprendiendo a calcular estadística descriptiva. La estadística descriptiva normalmente no es la que más se usa en los procesos, por ejemplo, como para el estudio de mercado, que es lo que se utiliza más en tu carrera.
¿sí? Para tu carrera, lo que en una de las situaciones donde uno utiliza mucho la estadística es, por ejemplo, para un estudio de mercado. En un estudio de mercado, uno normalmente necesita saber mm, la posibilidad de que un producto se vaya a vender. Entonces uno hace el estudio de mercado, a ver si vale la pena hacerlo o no. Pero uno no puede llegar a toda la población. Por lo tanto, uno elige dentro de esa población una muestra y trabaja con una muestra. Me hago entender, vamos a sacar un producto que lo van a consumir las mujeres mayores de 15 años hasta 60 años. Entonces, queremos saber las mujeres entre 15 y 60 años si lo van a consumir o no lo van a consumir para ver si vale la pena o no puedes hacer la inversión en ese producto. Entonces, necesitaríamos, y lo vamos a sacar en la ciudad de Cali inicialmente, entonces necesitaríamos hacer el estudio de las mujeres entre 15 y 60 años de la ciudad de Cali. Pero queda muy duro ir a entrevistar a todas las mujeres de la ciudad de Cali en ese rango de edad. Primero porque eso sale muy costoso y no tenemos el dinero necesario para hacer esa investigación. Entonces, ¿qué tocaría que hacer? Tocaría que hacer un proceso de elegir una muestra representativa dentro de ese grupo y estudiar ese grupo, o sea, hacer la encuesta de ese grupo. Entonces, ¿cuántas mujeres hay entre 15 y 60 años en Cali? No sé cuántas, voy a inventarme un número. 1,5 millones de mujeres, por decir algo, no lo sé. 1,5 millones de mujeres entre los 15 y 60 años. Pues de ese 1,5 millones vamos a escoger 2,000, por decir algo, y le vamos a hacer la encuesta a 2,000 de esas mujeres. Para eso, entonces, vamos a utilizar ya no estadística descriptiva, que es la que estamos haciendo en este momento, sino que vamos a utilizar estadística inferencial, que es la estadística que trabaja no sobre todos los datos de la población, sino sobre un subconjunto de los datos de la población. ¿Sí? Entonces, para ese ejercicio, para ese tipo de situación, nosotros utilizaríamos estadística inferencial, que es la que vamos a ver en estadística 2. ¿Listo? Entonces, lo que tú quieres ver la aplicación directo en tu carrera, rara vez lo vas a ver haciéndolo para un caso de estadística descriptiva, porque la estadística descriptiva analiza todos los datos. Sí se puede usar, no voy a decir que no se use nunca, no, no, sí se puede usar, sino que no es lo más común. ¿Cuándo sí se puede usar? Cuando yo puedo entrevistar a toda la población. En ese caso sí, en ese caso sería un ejercicio de estadística descriptiva, como los que estamos viendo ahorita. ¿Y para qué hacemos nosotros estos cálculos de la mediana, de la moda, de la frecuencia, de todo este tipo de cosas que estamos haciendo? Porque necesitamos saber cómo se comportan esos datos, si todos están muy cercanos al de la mitad o están muy esparcidos. Sí, entonces, digamos, hay unos indicadores que nos dicen eso, ese comportamiento, y es justamente todo esto que estamos aprendiendo pues ahorita a calcular. Entonces la idea es que cuando ya nos volvamos expertos en esto, y más que todo en datos agrupados, que es el tema que sigue, allí sí vamos a ver más aplicación, digamos, a la vida, digamos, más profesional. Por ahorita estamos como aprendiendo a usar, a extraerlos, a calcularlos, y una vez sepamos calcularlos, vamos entonces a mirarle cuál es el sentido de los resultados que vamos hallando. Pero la pregunta está muy buena. Solamente que en estadística 2 sí se va a deleitar, porque esa sí va a ser como a la medida de lo que en la carrera se va a requerir. ¿Listo? Ah, bueno, profe, sí, vale, gracias. Bueno, ok, con mucho gusto. Entonces, bueno chicos, entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Lo que vamos a hacer es que voy a colocarles una actividad, ¿sí? Y esa actividad que les voy a colocar, ustedes van a trabajarla tal cual como nosotros nos hemos puesto en la tarea de trabajar esta que ya tenemos aquí, digamos que desarrollada. Entonces, regálenme un instante, voy a abrirla y voy a colocárselos. Un momento, por favor, ya estoy en eso.
Bueno, chicos, entonces aquí estoy cuadrándoles, voy a colocarles aquí en el Q10 una actividad que quiero que desarrollen juiciosamente. La idea es que la desarrollen ya mismo, ahorita, en este mismo instante, que arranquen de inmediato, ¿sí? Y es una actividad donde ustedes van a comenzar a practicar lo que hemos estado trabajando, ¿listo? ¿Ustedes son de mercadeo y administración y desarrollo de software o hay alguien o no hay de mercadeo? No, si hay de mercadeo, pero Sí. preciado. ¿Y administración hay también? Sí, no, hay de todos. Listo, lo único que no hay es de procesos logísticos que ya no. Aunque pues de procesos logísticos era Rosana. Listo. Profe, otra cosita, usted dijo que iba a habilitar para subir el taller que hicimos la semana pasada y no lo habilitó. Ah, Sí, bueno, todavía regálenme está con la fecha de hace 8 días. no hay ningún problema. Regálenme un instante. Primero vamos en orden. Primero mi primaria. ¿Listo? Entonces, regálenme un instante. Acabo de cuadrar aquí que voy a subirles entonces este documento para que ya mismo arranquemos a desarrollarlo. Ya, de inmediato, ahorita, en este momento. Y ahí mismo, ya una vez lo haya subido, les cuadro entonces lo que me están diciendo. Para que les quede amplia la fecha hasta ahorita y lo puedan subir ya mismo la otra, la que no he podido subir.